1929, España. El 1 de mayo, en la estación ferroviaria de Atocha, en Madrid, se le ordenó al mozo abrir los paquetes que no han sido reclamados para su posterior venta. Entre las mercancías se encuentra una caja de 1 metro de largo por 60 centímetros de ancho y 60 centímetros de profundo aproximadamente. Tremenda sorpresa se llevaron los presentes al abrir la caja, pues desde dentro salió un hedor nauseabundo. Y las sensaciones fueron a peor cuando removieron el contenido, el cual tenía un aspecto bastante desagradable. Con mucho asco, uno de los trabajadores del lugar logra tomar un bulto que no pudo reconocer debido a las bolas de tela y papel periódico que estaban pegoteadas al objeto que sustrajo del interior. Y una vez que pudo observar bien de cerca aquello que sostenía en su mano, con horror se da cuenta que son restos humanos. El contenido de este macabro embalaje es el cadáver descuartizado de un hombre. El encargado del lugar notifica a la Guardia Civil este espantoso suceso. Al arribar la Guardia Civil, piden ver la facturación del envío, el cual tiene fecha de registro el 10 de diciembre de 1928, proveniente de Barcelona, lo que supone que el cadáver tenía más de 140 días dentro de aquella caja de madera. It has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder. Murder victims show evidence of having been partially devoured by their murderers. In all cases, the killers are eating the flesh of the people they murdered. Repeating, in all cases, the killers are eating the flesh of the people they murdered. Bienvenidos sean a las puertas del infierno. Yo soy el que mora en las sombras, el que susurra en tus oídos mientras duermes. Yo soy su amigo el dragón. Y bien, esta ocasión les contaré este caso conocido como el crimen de Ricardito o el descuartizado de Madrid, que es de las maneras más coloquiales en que se conoció este tan perverso caso, el cual se dio en la última etapa de la dictadura del capitán general Miguel Primo de Rivera, que gobernó de 1923 a 1930 en España. La economía del país bajo la dictadura de Primo de Rivera en su primer periodo fue mala, y tal vez en gran parte fue resultado del estatus mundial debido a la inestabilidad provocada por la reciente Primera Guerra Mundial. Y aun cuando España se mantuvo neutra, las repercusiones monetarias le han golpeado fuertemente, y no nada más a España, a toda Europa. Pero en su segunda etapa, que dio inicio en 1925, la economía de España tuvo una ligera mejora. Tal vez por este motivo, un joven llamado Pablo Casado, oriundo de Porcuna, Jaén, decide mudarse a Barcelona buscando la oportunidad de levantar un pequeño negocio. Este negocio que pretendía era levantar su propia fábrica de cajas de cartón. Y al parecer todo comienza bien, pues para 1926 logra su cometido. Un par de años después se hace una maquinaria para su fábrica. En este proceso conoce a Ricardo Fernández Sánchez, aproximadamente el 23 de junio de 1928. Pablo lo contrata como mozo, es decir, pues un ayudante, alguien que le ayuda con las tareas domésticas, que cuida la casa, etc. Él se encarga de todo lo del hogar y también
pues lo tiene para que ayude en la fábrica de cajas porque Pablo había contratado 3 mujeres. Entonces a Ricardo lo tenía ahí para ayudarles a mover material, para abrir cajas de los materiales con los que se iba a trabajar en esta fábrica de cartón. Cuando Pablo levanta este negocio, tuvo 2 socios, Luis Moret y Antonio Aragón. El primero vivió con su esposa en el mismo edificio en que Pablo tenía la fábrica. Este edificio eran 2 o 3 pisos. En el primero, Pablo implementó su fábrica en el siguiente nivel, el cual pues destinó para que su socio Luis Moret viviera con su mujer, pero Ricardo y Luis Moret no congeniaron, tuvieron muchos problemas y Moret decide mudarse y disolver la sociedad con Pablo. Antonio Aragón, el segundo socio, alrededor del mes de octubre de 1928, después de un fuerte desacuerdo, también termina la sociedad con Pablo. Entonces, perder a 2 socios en una temporada corta le trajo a Pablo problemas económicos. Y él viaja a Cataluña para vender unas propiedades a mediados de noviembre o los primeros días de diciembre. Cuando él vuelve, tiene el dinero para solventar alguna de sus deudas, como lo es la renta del edificio donde tiene la fábrica, y se presenta con el señor Don Rafael a pagarle la renta de la finca que está ubicada en la calle Orteo número 55, y parece que todo transcurre tranquilo y normal. Bien, a Pablo no se le conocía familia, y menos en Barcelona. Se tenía una relación muy apegada con 2 personas, Vicente y Sara Cristelli, son hermanos. Comúnmente Pablo se reúne en la casa de Sara y su esposo, el señor Zuleta, para comer, para platicar, reuniones simplemente de ocio, de convivencia social. Y en una de estas reuniones, Pablo es invitado a pasar la Navidad con ellos, porque sabían que pues no había mucha familia a la cual pudiera él frecuentar en estas fechas. Cuando llega Pablo a este domicilio en Barcelona, de la calle Orteu, comienza a entablar una relación de amistad con José María Figueras, un vecino cercano al domicilio de Pablo. Y de hecho, Pablo le subarrenda parte de su taller, del espacio donde tiene su fábrica, para que su nuevo amigo almacene unas sustancias como benzina y grasas. Él tenía una dedicación donde utilizaba estos productos. Así que pues es común verles juntos. También se dice que les gustaba ir de copas, conocer mujeres, y empezaron pues a frecuentarse y la gente los veía muy seguido juntos. Para el lunes 10 de diciembre, que las trabajadoras llegan a la finca de la calle Orteu, Ricardo les comenta que no sabe nada de Pablo. Ellas siguen trabajando normal, pasa el rato y José Figueras llama a la puerta. Ricardo atiende y charlan ahí un par de minutos. Ricardo regresa a sus labores, el señor Figueras se va, y en el lapso del 10 al 15 de diciembre, el no saber nada de Pablo en la fábrica lleva a Ricardo y a las jóvenes que trabajan para Pablo pues denunciar su desaparición. Aquí aparece otro personaje que aparentemente tiene amistad con Pablo, y el señor Piurach, del que no se sabe casi nada, más allá de lo que él dice de que pues es amigo de Pablo. Pues tal vez por ese motivo él cubre algunos adeudos que pudo ser referente al salario de los trabajadores de Pablo, algunas facturas de material o el pago de algún servicio, pero después de una semana se negó a continuar haciendo estos pagos, por lo que Ricardo y las obreras de la fábrica se ven en la necesidad de buscar otro lugar donde trabajar, y la finca pues la abandonan, queda sola. Así pasaron los días, las semanas y los meses, hasta el 2 de mayo, en que los periódicos anunciaban el hallazgo macabro en la estación de Atocha, en Madrid. Este mismo día, Vicente Cristelli, que es amigo cercano de Pablo, se presenta en el hospital con la intención de saber si pudiera ser Pablo, porque Pablo tiene ya días desaparecido, y él brinda una información que es crucial.
Pablo tuvo una enfermedad que se llama hidrocele, a la cual se le efectuó una operación para extirpar del área genital este crecimiento anómalo, y deja una cicatriz inconfundible para los expertos en el tema y poder así saber si es Pablo o no, porque hay un detalle. En la caja se encontró el torso, las piernas y los brazos, todo seccionado, pues la caja era pequeña y Pablo era una persona muy alta, de más de un 80 de alto. La caja pues solamente medía 1 metro de largo, 60 centímetros de ancho y aproximadamente lo mismo de profundo. Entonces, quien lo mató se vio en la necesidad de pues seccionar las extremidades del torso, pero no encontraron la cabeza no estaba dentro del embalaje. Entonces, para los forenses fue muy sencillo, ya con esta información que Vicente Cristelli presentó, identificar el cuerpo como los restos de Pablo Casado. Ya con este indicio, pues se busca investigar dentro de su círculo más cercano. Así que desde Madrid se decide enviar una comitiva investigadora a Barcelona para comenzar las pesquisas correspondientes. Pero unos días después, porque esto sucede el 2 de mayo, del 3 al 5 de mayo aproximadamente de 1929, se aprehende a Ricardo Fernández Sánchez, más conocido como Ricardito, a José María Figueras, a Antonio Aragón y a Luis Moret, de su círculo pues más cercano. Pero son puestos en libertad Antonio Aragón y Luis Moret porque pues, para los investigadores no arrojó ningún interés las declaraciones que dieron. Así que se centraron en José Figueras y Ricardo, bajo la presunción de tener conocimiento de algún suceso relevante, ¿sí? O bajo la sospecha de que estos dos, o de alguno de estos dos, o los dos en conjunto, pudieran ser autores del crimen. Los investigadores, analizando en el domicilio de Pablo, suponen cómo pudo ser el crimen. Encuentran en el taller cajas parecidas en las cuales han encontrado el cuerpo de Pablo. Este es el indicio que les hace estar seguros de que el crimen fue llevado a cabo en el domicilio de Pablo. Pero, como les comentaba, Pablo es una persona muy alta, muy pesada, de más de 80 kilos, como para que una persona como Ricardo Fernández, que era muy bajito, muy delgado, pudiera aventajar a un hombre tan corpulento como Pablo y ultimarlo para después seccionarlo, empacarlo en la caja y bajarlo, porque se presume que el crimen ha sido cometido en uno de los pisos superiores del domicilio de Pablo. Entonces no creen que lo pudiera haber hecho solo. Aparte, Ricardo tenía una cojera derivado de un accidente de automóvil en el cual fue atropellado. En cambio, Figueras parecía más capaz de tener una riña y de poder ganar una pelea contra un hombre de la complexión de Pablo. Así que empiezan a presionar en largos y extenuantes interrogatorios a José Figueras y lo presionan para que confiese. De hecho, eran tan extenuantes estos interrogatorios que en una ocasión Figueras intenta escapar, pero un agente lo alcanza a detener. Pasadas más de 2 semanas, se ordena intentar una reconstrucción de los hechos en el lugar. Se lleva a Ricardo y a José al domicilio de Pablo para ver si provocaban un peso psicológico en el victimario, quebrantarlo y así confesar el crimen. Y al parecer funciona. Después de un largo rato de estarlos atormentando, Ricardo Fernández Sánchez confiesa y señala que el 8 de diciembre, sábado, tiene una fuerte discusión con Pablo. Pablo se molesta y se va de la finca. Pasan las horas y Ricardo, pues llegado la noche, se duerme.
Pablo llega pasado de la 1 de la mañana, le despierta, esto le molesta a Ricardo, comienzan a discutir por el mismo problema por el cual habían comenzado su discusión más temprano, el 8 de diciembre, ya siendo la 1 de la mañana, ya es 9 de diciembre, y Pablo lo que quiere es que Ricardo le prepare algo de cenar, pero le pide de mala manera al parecer, según lo que notifica Ricardo por testimonio. La discusión se calienta tanto que llegan a los golpes. Ricardo confiesa que en el momento del forcejeo alcanza a tomar una plancha, que antes pues no son como las de hoy, que 60-70% es plástico y materiales ligeros. Para los 30 pues todo era una pieza de metal. Alcanza este objeto, asesta a Pablo, según lo que confiesa. Pues Pablo cae fulminado. Ya Ricardo, intranquilo, pues viendo lo que hizo en el calor de la pelea, porque Pablo no responde, es evidente que le ha quitado la vida, y comienza a pensar cómo deshacerse del cuerpo. Dice que, pues, como no podía hacer otra cosa más que dormir, se va a dormir. Y ya fresco por la mañana se le viene una idea a la mente. Toma un serrucho, una caja de madera, un cuchillo de cocina, trapos, papel periódico, algodón, y sube hasta el lugar donde yace el cuerpo de Pablo. Comienza a quitar la carne de las piernas para poder dejar expuesto el hueso y serruchar. Hace lo mismo con las extremidades superiores y la cabeza. Él confiesa haber metido el torso, las piernas y los brazos con estas bolas de tela, de papel periódico, algodones, sella la caja y la baja. Esto, aunque les parecía increíble, él confiesa que él solo baja la caja hasta el almacén y la esconde allí entre los demás materiales para, pues en algún momento del día, llevarlo hacia la estación y mandarlo a cualquier lugar donde fuere para deshacerse del cuerpo, y luego hacer como que Pablo había desaparecido. Y así lo hace, dado a que los presentes de esta pesquisa, los investigadores que estaban a cargo de esta comitiva, siguen incrédulos de que Ricardo pudiera ser el único autor del crimen, y narrado tal como Ricardo lo comenta, de que él bajó un bulto de más de 80 kilos solo por una estrecha escalera cuando tiene esa complexión tan pequeña, y de hecho es conocido como Ricardito porque parecía un joven adolescente cuando ya era una persona adulta, pues parecía muy joven, por eso es que es conocido como Ricardito. Entonces siguen incrédulos. La gente presente piensa, ¿cómo podemos corroborar que esto que está confesando sea posible? Pues sencillo, preparen un bulto de 80 a 90 kilos y que lo baje. Y aparentemente, según lo que se cuenta, Ricardo levanta el bulto y lo baja por las escaleras, quedando así el precedente de que sí era probable, sí es posible de que él hubiera cometido el crimen a solas. Y por esto, el 18 de febrero de 1930, Ricardo Fernández Sánchez, autor confeso del asesinato y desmembramiento de Pablo Casado de las Navas, es sentenciado a 16 años de prisión y se le impone una indemnización de 30,000 pesetas para la familia de Pablo. Es lo que se maneja como la versión oficial. Y bien, una vez ya teniendo toda la información que se pudo sacar de este caso, al analizar todo a detalle y en profundidad, hay cosas que derivan en ciertas anomalías.
detalles de los testimonios de todos los personajes que se vieron involucrados y obviamente el enfoque que se tiene es basado en lo que recogió en las piezas de aquel entonces. Si es fiel o no es fiel, si es verdadero o no es verdadero, pues obviamente esto solo es una opinión, no se puede tomar como una verdad absoluta. Y pues también sabiendo que a lo mejor algunos periódicos utilizaban información que no era totalmente veraz para llamar la atención y que se vendieran sus números. Una de las anomalías que encontré en este caso es que en las primeras declaraciones que hace Ricardo señala que el día 9 de diciembre José Figueras ha tomado el desayuno con Pablo, lo que Figueras niega. Enriqueta Bey, que fue encargada de la fábrica de Pablo, señala que ha pasado el día 9 de diciembre, que fue domingo, al domicilio donde estaba la fábrica y no le han atendido. Ricardo señala que ha sido porque Pablo estaba durmiendo. Vicente Cristelli, que ya estamos hablando de que no es una persona de una situación económica precaria, es una persona que es de una familia pues bien acomodada y no tiene ninguna necesidad de mentir, o aparentemente no tendría ninguna necesidad de mentir bajo ningún tipo de coacción. Él declara que Pablo ha comido en casa de su hermana Sara Cristelli y su marido Joaquín Zulueta el domingo 9 de diciembre. Obviamente esto no es posible porque la fiscalía sostiene, dada la confesión de Ricardo, que Pablo ha muerto entre la 1 y 2 de la mañana del 9 de diciembre, es decir, ni siquiera llegó al desayuno vivo. No pudo haber comido en casa de Sara y su marido el 9 de diciembre. Por lo que el defensor de Ricardo sustenta que esa declaración ha sido bajo coacción de los policías que llevaron de la cárcel hacia el domicilio en la calle Orteu cuando realizaron la reconstrucción de los hechos, en donde ellos declaran que Ricardo ha sido capaz de bajar un bulto de más de 80 kilos por las escaleras muy estrechas de ese edificio, solo sin ayuda. Pero considerando las casi 3 semanas de claustro e interrogatorios extenuantes, porque obviamente pues no les dejaban dormir, les daban de comer muy poco, los deshidrataban, probablemente llegaban las agresiones físicas. En todos los países ha sucedido que en la antigüedad se utilizaban ciertas técnicas para hacer confesar a alguien y así pues salir rápido del asunto, dar carpetazo y caso cerrado. El abogado lo que señala es válido porque tomar una confesión sin ninguna asistencia ni supervisión legal no es algo de buena fe. Nunca ha sido, según las leyes, tal vez en algún tiempo no se practicaba, pero hoy en día es muy grave que alguien sea sentenciado bajo una confesión sin haber tenido ninguna asesoría legal, a la cual se supone, pues en la mayoría de los países demócratas, todos los acusados tenemos derecho, y si no tenemos dinero para pagarlo, el mismo gobierno asigna uno para que se cumpla con los requisitos mínimos de la legalidad. Ahora, aquí lo más turbio de este caso es que se maneja una hipótesis en donde el móvil ha sido pasional, es decir, se presume que hubo un enredo amoroso entre Pablo y Ricardo, entre Pablo y José María Figueras, pero basado en la declaración de los conocidos, la relación entre Pablo y Ricardo era normal, la más común entre patrón y asistente. El mismo Figueras desmiente que existía una relación más íntima entre Ricardo y Pablo, y niega él mismo tener una relación más allá de la amistad. Enriqueta Bey, que fue la encargada de la fábrica, declara de manera tajante que Pablo no tenía ese tipo de comportamientos ni aficiones,
en el carácter de lo sexual. Ella dice con estas palabras que Pablo, por el contrario, es muy hombre. Vicente Cristelli también desmiente las insinuaciones sobre una inclinación homosexual en el comportamiento de Pablo, señalando que ha tenido una relación amorosa con una de sus hermanas. La declaración de Joaquín Zulueta concurre con la de su cuñado, pues también ha sido de su conocimiento la relación amorosa de Pablo con la hermana de su esposa, es decir, con su cuñada. ¿De dónde salen estas hipótesis de amoríos homosexuales, crimen pasional? Aquí es donde surge la figura de un personaje llamado Juan Mas, un vigilante nocturno. Es él quien divulga que Ricardo es bastante afeminado, que la relación con su patrón Pablo es muy rara, fuera de los estándares, y que sucede lo mismo con José Figueras. ¿Sí? Esto lo declara a un redactor de prensa local. Si es un testimonio fiel o no, parece que simplemente no importó a la fiscalía. Se tomó desde ahí que el crimen fue pasional, no se soltó, siempre se presionó a Ricardo y a José María Figueras por creer que esto era el móvil. De hecho, Figueras en su testimonio en el juicio oral revela que el contrato de sociedad entre los hermanos Aragón y Pablo establecía un aporte de 14,000 pesetas que debían cubrir los Aragón a Casado, pero solamente les han dado en pagos pequeños apenas 9,000 pesetas. También Figueras expone que en dicho acuerdo existe una cláusula que daba el beneficio de posesión a una u otra parte en caso del fallecimiento de uno de los socios. Es decir, si Pablo moría, los hermanos Aragón podrían tomar posesión de las pertenencias marcadas en este acuerdo. Cuando José Figueras revela esto y se señala que se han apoderado de estas propiedades marcadas en el contrato ya antes mencionado, los hermanos Aragón defienden que lo han hecho bajo la ejecución de esa cláusula. Obviamente esto al principio no se sabía, porque en los primeros días que se encuentra el cadáver de Pablo, a Antonio Aragón se le interroga y él declara haber terminado la sociedad con Pablo y de maneras amistosas. Pero recordemos que ellos desvinculan su sociedad mucho antes de que llegara el mes de diciembre de 1928. Entonces, en algún momento cuando Pablo desaparece, tal vez ya cuando Ricardito y las 3 trabajadoras de Pablo abandonan la finca, debieron en este tiempo en que ya no está en función la fábrica, los hermanos Aragón apoderarse de dichas maquinarias, de dichas posesiones. Este es un móvil importante porque una de las versiones que manejan es que Ricardo ha asesinado a Pablo porque Pablo le debía unas cuantas pesetas y que este había sido el móvil del asesinato. De hablar de 9,000 pesetas, de 14,000 pesetas, pues ya es algo un poquito más fuerte como para verlo como un móvil. Y más cuando el mismo Figueras da por testimonio que los hermanos Aragón son gente peligrosa. Y de hecho Enriqueta también da por testimonio que tenían fuertes peleas entre Pablo y los hermanos Aragón. Llegaron a los golpes, amenazas. Por ejemplo, los hermanos Aragón niegan en el juicio oral haber tenido conflictos con Pablo y luego se contradicen aceptando que sí, alguna vez se han calentado los ánimos y se han dado por ahí un agarrón con Pablo. De hecho, en el testimonio de Figueras también se señala que los hermanos Aragón intentan coaccionarle para que no se presente al juicio oral. Señalan que han hecho lo mismo para que Pablo en vida firmara el recibo del aporte restante de los 14,000 pesetas que se supone debían abonarle para complementar la sociedad. Es decir, el mismo Figueras dice que ya le habían pagado 9,000 en abonos y que no querían pagarle los restantes 5,000 pesetas para completar los 14,000 y que trataban de intimidar a Pablo para que les firmara que ya habían completado la cantidad que estaba estipulada en su contrato de sociedad. Y a fin de cuentas, Ricardo solamente cumplió 2 años de prisión,
Pues el 14 de abril de 1931, con la instauración de la Segunda República Española, vino un decreto de amnistía en donde perdonaron a muchos presos y los dejaron libres. Ricardo Fernández Sánchez fue uno de ellos, el cual algunas personas dicen que Ricardo al salir se hizo de un pequeño negocio del cual vivió hasta su muerte, y pues se dice que la gente lo recuerda como una buena persona, un buen vecino. Y si bien estas anomalías generan algunas incógnitas las cuales no podremos resolver, hay dos en este caso las cuales sí podremos saber su respuesta. La primera es: ¿por qué se le conoce este caso como el cadáver de Madrid o el descuartizado de Madrid? Bien, en el momento en que se hace la reconstrucción de los hechos en la casa de Pablo, para estar totalmente seguros que Ricardo Fernández Sánchez es el único autor intelectual y material del crimen, se le pide que escriba el nombre de la capital de España, y él escribe Madrid, así M-A-D-R-Y-Z, y con eso concluyen que él es el autor del crimen, porque en los papeles, al registrar el paquete, revelan que la persona que envió el paquete a la capital escribió Madrid. Y la otra incógnita es si Ricardito seccionó las extremidades del cuerpo de Pablo, ¿qué hizo con la cabeza? La cabeza, según las propias declaraciones que hizo Ricardito, cuando él baja la caja para ocultarla allí entre los materiales de la fábrica, regresa a la habitación de Pablo, envuelve en trapos y bolas de algodón la cabeza, la oculta bajo su abrigo, sale de la casa, tomó un par de tranvías hasta llegar al Paseo de Colón y de ahí fue a pie hasta el muelle de San Beltrán. Una vez ahí observó su entorno y al sentirse solitario en medio de la oscuridad, lanzó la cabeza de Pablo al mar. Obviamente, cuando él confiesa esto, se hace una búsqueda en el lugar donde él confiesa haber lanzado estos restos de Pablo Casado de las Navas, y la cabeza nunca fue encontrada. Este ha sido el relato, el crimen de Ricardito. Y bien, les quiero hacer una recomendación si quieren saber un poco más de este caso o quieren ver cómo se ha llevado a la pantalla. En los 80s, una televisora de España sacó un programa llamado La Huella del Crimen, en el cual el episodio número 5 de la primera temporada, el que se llamó El caso del cadáver descuartizado, hace referencia a este crimen que acabamos de compartirles. Si gustan verlo, y si gustan comunicarse con nosotros, les dejamos en la descripción todas las redes de las puertas del infierno para que así lo hagan. Comentarios, crítica constructiva, peticiones. También nos pueden contar sus historias, cosas que han vivido ustedes o algún familiar. Son bienvenidos, y en caso de que nos permitan o así gusten, para compartir sus historias en algún episodio especial que próximamente tendremos para ustedes. También en las redes les compartiremos imágenes de cada caso que vayamos tratando. Yo me despido, esto fue Las Puertas del Infierno.